Y aquí seguimos en Pro al Futuro Radio. Vamos a convocar en este tramo de nuestro encuentro a Jorge Frías, el capitán Jorge Frías, secretario general de los capitanes de pesca de la República Argentina, con un importante encuentro que se ha desarrollado en las últimas horas y que tiene como punto fundamental una cuestión que justamente tanto con Frías como con el paso del tiempo lo venimos hablando en relación a un tema que pasa por la renovación y la modernización de la flota pesquera. Hubo un encuentro muy importante en estas últimas horas del Consejo Federal Pesquero, del cual participó, por supuesto, Jorge Frías, que ya está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Marcelo Mucha aquí en Pro al Futuro Radio. ¿Cómo va? Muy bien, Marcelo, buenas noches. Un placer escucharte, como siempre. Igualmente. Bueno, Jorge, nos gustaría conocer un balance, ¿no?, de esta actividad que se ha hecho recientemente. Bueno, mira, un poco sorprendido. Nosotros habíamos sido convocados para, de alguna manera, consensuar algunas ideas sobre la renovación de la flota de buques pesqueros, pero nos encontramos con un planteo diferente, donde creíamos que íbamos a estar convocados el sector sindical, de los representantes de los trabajadores, y nos encontramos, bueno, con gran parte del Consejo Federal Pesquero. La convocatoria había sido a través de la subsecretaría y en principio creíamos que iba a ser con el subsecretario, y para tratar un tema puntual como era la renovación de la flota. Nos encontramos con parte del Consejo Federal Pesquero, que vos tenés claro, como lo he señalado en distintas oportunidades, que nosotros sostenemos que el Consejo Federal Pesquero tiene una representación del sector empresario, principalmente en uno de los representantes del Poder Ejecutivo, que es el señor Oscar Fortunato, que si bien representa al Poder Ejecutivo actualmente, también es un conocido representante del sector empresario. Entonces ya sentimos una cierta confusión en la reunión, en función de que ya no éramos trabajadores hablando con el funcionario, sino que también éramos trabajadores hablando de cuestiones que teníamos que tratar de ir ordenando con el sector empresario también. Esto no lo podemos soslayar, ninguno de los gremios hermanos, y nosotros mucho menos, que hemos sostenido en más de una oportunidad que no coincidíamos con esta representación del Poder Ejecutivo, porque, como lo he dicho en otras oportunidades, el señor Fortunato, quien merece mi mayor de los respetos, en función de la capacidad que él ha demostrado históricamente en el sector industrial pesquero, pero no podemos dejar de lado que es un representante netamente empresario. Entonces ya como que la reunión se comenzó a desvirtuar desde el principio. Dicho esto, obviamente escuchamos con atención los planteos, escuchamos los planteos de los gremios hermanos también, entendimos que hay intereses encontrados. Nosotros, como representantes de los trabajadores, solo sostenemos que hay que dar cumplimiento, en principio, con lo ordenado por instituciones de carácter internacional, incluso que saben mucho más que nosotros, sin lugar a duda, porque llegaron a esto de la pesca y de la navegación y de la construcción de buques antes que de Argentina, por supuesto. Esto es histórico, y entonces creemos que si la organización internacional determina cómo se deben construir los barcos para que el trabajo en el sector pesquero realice con la seguridad náutica, con la habitabilidad necesaria para que un trabajo que se realiza en altísimo riesgo y con un cierto grado de, obviamente, de encierro, de hacinamiento por naturaleza, porque hay que desarrollar la vida sobre una construcción que flota durante muchos días, y esto es lo que hay que respetar, o sea que no habría mayores cuestionamientos para poder consensuar de qué manera se tiene que renovar la flota. Ahora, dicho esto, surgen otras cuestiones como es la financiación de la misma. Bueno, aquí entendemos también que no es un problema de los trabajadores cómo se debe financiar la renovación de la flota, es una problemática netamente empresaria y obviamente del gobierno de turno, que debe generar las herramientas para que un sector de la productividad y de la generación de ingresos y ganancias que tiene la pesca, en Argentina al menos, puedan encontrar las soluciones a ello, ¿no? Bueno, y en ese sentido se desarrolló la reunión y finalmente terminó el funcionario solicitando al sector trabajador que nos pongamos a trabajar para que le acercamos ideas concretas sobre el contenido de una nueva ley federal de pesca.
Esto a nosotros nos hace mucho más ruido, nos trae mucha más complejidad en el análisis, Marcelo, porque tampoco estamos los trabajadores para cumplir la función de los legisladores. Nosotros tenemos claro qué es lo que necesita este sector. Por eso, quiero recordarlo con claridad, que hace muchos años que esta organización sindical viene planteando que se requiere una nueva ley federal de pesca. Lo decimos en cuanto al micrófono podemos, y eso es parte de nuestras pautas publicitarias, y por eso también hemos planteado que dentro de esta ley el sector trabajador debe estar representado. Por eso hemos solicitado oportunamente que se modifique el artículo 8 de la ley actual, que es el que permitiría que el sector trabajador esté representado dentro del Consejo. Que, si recordás, como te he comentado en otros momentos, sí, el Consejo Federal Pesquero está representado por representantes de todas las provincias con litoral marítimo, por el Poder Ejecutivo, y no por el sector trabajador. Y si digo esto, es porque claramente estoy diciendo que varios de los integrantes del Consejo Federal Pesquero son representantes del sector empresario, aunque no sean los empresarios en sí mismos. Esto es una realidad que todos los que estamos en el sector conocemos, empezando por el señor Oscar Fortunato, que en este caso está representando al presidente de la Nación, y obviamente es un claro representante del sector empresario. Entonces, si van a convocar a los trabajadores para que hagamos el trabajo de los legisladores, empecemos porque los trabajadores tengan una representación con decisión, con participación, pero también con voto dentro del Consejo. Creo que en este lineamiento es la idea que vamos a llevar adelante, y obviamente no vamos a ser obstáculo de ningún avance sobre la seguridad náutica, pero tampoco vamos a aceptar ser parte de una convención, digamos, más allá de que pueda tener las mejores intenciones, ya sabemos lo que son las comisiones. Entonces esta organización no va a aceptar de ninguna manera participar en un desgaste político, en un desgaste económico, para no llegar a nada. ¿Y cuál crees, Jorge, que es la intencionalidad que tiene este sector, incluyendo, este sector que reúne a todo el trabajo pesquero, con la definición que das, ¿no?, de que las actuaciones, las definiciones que deben tomar tanto empresarios como legisladores y el Estado en general no deben ser responsabilidades de ustedes, digamos, no las tienen que tomar ustedes? Pero ¿y por qué, digamos, dicho al buen romance, le tiran el fardo a los trabajadores para que definan esta situación? Bueno, te agradezco la introducción de tus palabras porque son más claras que las que yo pueda tratar de desarrollar. Es exactamente eso, pasarle la pelota al sector trabajador para asumir determinados compromisos que no debemos asumir. Obviamente que dicho esto, digo que cada gremio tiene su independencia absoluta para actuar y conducirse como considere. Yo represento a capitanes de pesca y ahí me paro. Yo consensúo con mi comisión directiva y con los distintos capitanes, que mantengo la comunicación todo el tiempo de distintos modos, ¿no? Más hoy con las vías de comunicaciones que existen. Digo, si estamos hablando de una nueva ley federal de pesca, tenemos diputados y tenemos senadores, a quien todo trabajador, como todo ciudadano, está haciendo su aporte para que ellos obviamente perciban su dieta para hacer un determinado trabajo. Si la ley la vamos a tener que hacer nosotros, me parece que es simplemente, y ahora sí concretamente respondo a tu pregunta, lo único que se está buscando es dilatar un escenario en el cual no se encuentran respuestas. No quiero ser un obstaculizador de ir para adelante porque quien me conoce sabe que no estuve así. Pero la verdad que después de los años que tengo al frente de esta gestión, no puedo aceptar que se me confunda, por no decirme que me falte el respeto, y le falten el respeto a los capitanes de pesca, haciéndonos creer que nos vamos a juntar los gremios para diseñar ideas que nunca van a llegar a nada. Eso lo tengo como absoluta claridad. Así que concretamente la respuesta es esta, Marcelo. Nos han convocado para dilatar los tiempos, para pasarnos la pelota y de alguna manera que queremos involucrado en resultados que pueden ser buenos o no, o que ni siquiera pueden llegar a alcanzarse nunca. De una manera o de otra, nosotros quedamos involucrados en algo que no tenemos por qué. Uno cuando escucha las definiciones que estás contando, que nos estás relatando, empieza a interpretar un poco las palabras, y no sé, puedo pensar que por allí el hecho de
que se le pase, insisto en el término, el fardo a los trabajadores, es una forma de no involucrarse, de no querer avanzar en esta cuestión, de no querer efectivamente renovar la flota pesquera, porque claro, ya la responsabilidad pasa a ser de parte de los trabajadores. Van por ese camino, ¿imaginás? Porque digo, desde el sector que corresponde, evidentemente no se está avanzando en esa renovación de flota. Mira, yo creo que sí, el presidente en la mesa de pesca que se realizó en Mar del Plata fue muy claro. Hay que terminar con los actos mafiosos. Esas fueron las palabras concretas del señor presidente de la Nación. Dicho en esa mesa, que cada uno haga su propio análisis. Obviamente que si yo digo esto porque no voy a asumir esa responsabilidad, a mí no me cabe ese fallo, no soy mafioso de ninguna manera y trabajo todos los días para hacer lo mejor posible. No solo por la representación de los capitanes de pesca, sino por el recurso y también por la formación y la capacitación de los trabajadores que tienen que darle mayor prestancia, mayor valor agregado en cuanto al académico a esto de extraer un recurso natural y darle de comer al mundo, porque esto es lo que estamos haciendo. Entonces, mi enfoque es ese, y claramente cuando el señor presidente hizo esa referencia, cada uno tendrá que preguntarse a quién le cabía ese sallo, pero esto para mí es parte de lo mismo. Si yo estoy diciendo un representante del sector empresario que está al frente del Poder Ejecutivo en el sector pesca, me parece que estamos confundiendo las cosas. Entonces, concretamente, y no tengo medias tintas para decir las cosas, de mi hermano del Centro de Patrones, llevó a la mesa la preocupación de que un empresario de los más reconocidos en la pesca, el señor Antonio Solimeno, está reciclando un barco que tiene 46 años y por más millones que esté poniendo sobre el barco para hacerlo de manera íntegra, no va a dejar de ser un barco de 46 años y lo que nos está diciendo además que va a ser utilizado por 50 años más. Esto puede ser entre comillas anecdótico, pero yo no entiendo que los trabajadores tengamos que salir a hacer defensa por el sector empresario cuando nuestra preocupación tiene que ser el salario, la seguridad náutica, la habitabilidad sobre los buques. Y acá no podemos decir que hay que tirar toda la flota argentina y empezar a hacer una nueva de un día para el otro. Obviamente que hay que ser objetivo y hay que ser progresivo. Hay que buscar cuáles de todos los buques en la flota son los más endebles y a partir de ahí empezar, no a condicionar, sino a colaborar, ayudar o a facilitar a ese empresario para que construya un barco nuevo en un tiempo determinado, para que haga inmediatamente las reparaciones necesarias que pueda ameritar ese buque, pero paralelamente que se ponga a construir algo nuevo, porque realmente no podemos ser cínicos e hipócritas. Si un barco fue explotado durante 46 años, significa que ha generado los suficientes ingresos para que en el camino se haya construido otro nuevo. Digo con absoluta claridad, parte del negocio de la pesca debe ser separar un fondo para renovarlo, y no para seguir parchándolo por más que se haga con las mejores técnicas o lo que fuere, porque de ninguna manera un buque, por más nuevo que sea, mayores reparaciones que se le haga, vuelve a ser nuevo, soy claro. Entonces, ¿hemos reparado el barco? Sí, para la misma exigencia que para la cual nació, para los tiempos de hoy, donde el cambio climático parece ser que para un sector o para una actividad cambió, pero pareciera que para el mar no, para la exigencia de la pesca marítima, una de las actividades más riesgosas, no ha cambiado. El mar no es el mismo de antes, y si el barco tiene 50 años, fue creado para desafíos de hace 50 años, con la fortaleza de un buque recién nacido, recién construido, y hoy, por más que se le acomoden los deterioros, va a seguir siendo un barco endeble. Y entonces yo no pondría la mano en el fuego para decir que determinado empresario invirtió mucho dinero en hacer un barco y el barco es nuevo y por eso hay que defenderlo. De ninguna manera, señores. La flota debe ser renovada, absolutamente. ¿Cuál es el plazo de utilización de vida útil? Y bueno, vamos a discutirlo. Discutamos eso. Pero no puede haber barco de 50 años por más que se lo repare a nuevo. Y si no, invito y convoco a quienes sostengan que eso es viable, que vayan a navegar en ese barco, en el que sea. A quien defienda la postura de que un barco se puede reparar a nuevo y seguir haciendo la actividad que hace, que se embarque y vaya a navegar y viva arriba de ese barco y después me voy a decir que tiene razón. Pero es fácil construirlo desde un escritorio, es fácil que un arquitecto, un ingeniero diga, no, esto lo podemos mejorar, esto lo podemos...
este mamparo lo podemos correr, acá ponemos una cucheta más, acá. Señor, vaya y viva usted arriba de ese barco y después hablamos. Está claro. Jorge, con este panorama, y no involucro solo al gobierno en esta apreciación, el gobierno y quien corresponda, que están dentro de este ámbito que es el trabajo en el mar, que debe dar las directivas, que debe encaminar un poco la situación, ¿crees que todo este ámbito de personas y de organizaciones que la integran realmente tienen la intención de renovar la flota pesquera? No la tienen para nada, absolutamente, de ninguna manera, esto no está demostrado, porque acá las luces rojas se prenden cuando los barcos se hunden y la gente se muere, pero si en los próximos 10 años no se hundiese ningún buque más, Dios así lo quiera, y no muriese ningún pescador más, ningún trabajador más, vamos a seguir así, no tenga la menor duda que si Dios nos permite, dentro de 10 años me haces una entrevista y vamos a estar diciendo, viste que no construyeron ningún barco, más de los que obviamente se están haciendo. No es que en la Argentina no se construyen barcos, esto hay que decirlo también. Hay astilleros que vienen construyendo barcos de 20 metros hace rato, pero estamos hablando de la integración de toda la flota, de las distintas eloras, de las distintas actividades, y además del cumplimiento de las normas internacionales. Esas son las cuestiones que hay que discutir. Está claro. Y por último te pregunto, y en consecuencia a esto que estamos hablando, si no hay intención de renovar la flota, ¿interesa que se pesque en la Argentina y que se pongan las condiciones para que se trabaje en el sector? Quiero decir que si no hay intención, evidentemente, de los sectores que correspondan en una actualización de los barcos de pesca en la Argentina, para que nos entiendan todos. Digo, si no hay intención de eso, evidentemente tampoco hay intención de que, digamos, se den las normas correspondientes para que la gente trabaje en la pesca. Digo, quizás capaz que no interesa a este gobierno, al Estado o a quien corresponda de que haya trabajo en la pesca argentina para los argentinos. No, evidentemente esto ha sido nuestra realidad. Mientras en la Argentina no haya una política de educación para que el argentino se alimente con un producto extraído del mar, que es natural, y que es requerido y que es buscado por los países de todo el mundo, por eso se exportan un 95%, significa que el 5% de lo que sale del mar argentino lo consumen los argentinos. Entonces hay que interpretar esto. Si las políticas de Estados no quieren que los argentinos se alimenten con mejor calidad alimenticia, que estas son las cualidades que tiene la pesca, por eso cuando decimos los japoneses son muy inteligentes y decimos trivialmente porque comen arroz, no señores, no comen arroz, comen pescado. Entonces, si le damos un valor agregado a una determinada nación como es Japón, y hoy Japón es anecdótico porque hoy está consumiendo la pesca argentina en diversos países del mundo. Entonces, si no se termina de entender que esta es la política que debe implementar un gobierno que quiere que su país, que quiere que sus ciudadanos sean sanos en alimentación, y para eso no implementa una política alimenticia en ese sentido, atendiendo el acceso fácil al producto, los costos a un nivel de lo que normalmente consumimos, porque si no está la historia de siempre, 1 kilo de carne es más barato que 1 kilo de pescado, ¿qué va a elegir la gente? Bien, si no hay enfoque sobre esa dirección, claramente es que los distintos gobiernos que se suceden solamente ven la recaudación que se genera de esta actividad, de esta industria. El sector empresario le conviene porque vende su producto a 3, 4, 5 veces más del valor que podría hacerlo aquí, y eso es lógico, esto no es lo cuestionable. Yo no cuestiono al empresario en absoluto, es un negocio, el empresario pone un dinero y tiene que tener una renta, y cuando más grande mejor. Por eso digo que acá lo que falta es la intervención de un gobierno que deje de ser simplemente recaudador y se ponga a pensar que el pueblo tiene hambre y que también puede alimentarlo con pescado, y más aún si parte de esto se desperdicia, porque si estamos diciendo que se exporta por valores por arriba de valores que otras actividades, otras industrias no lo hacen, ¿sí? Superando los 1.500 millones de dólares anuales, 2.000 millones de dólares anuales, y exportando toneladas de las distintas especies, ¿cómo puede ser que el sector tenga una renta tan importante, ¿sí? Y no pueda tener
parte de esa renta utilizarla para renovar su propia flota, que es con la que logra esa riqueza. Esto es incoherente. Y lógicamente, si se lo dejamos al sector empresario, el empresario va a hacer lo que le conviene. Por eso aquí no es responsable el empresario, sino los distintos gobiernos que están en un momento oportuno, ¿no? En un momento que la ciudadanía los elige para que conduzca el destino de la nación. Y bueno, hay un dicho que dice, los pescadores pasan por el mar y así dejan el recurso, y por eso nosotros decimos que son los funcionarios los que pasan y son ellos los que así dejan el recurso. Con deterioro, con descarte, con desaprovechamiento, etcétera, etcétera. Gracias, Jorge, como siempre, un gusto charlar contigo. Gracias, y solamente permitirme redondear que, más allá del énfasis que pongo en mis expresiones, en esta organización no vamos a hacer nada para que quienes crean que en el sentido que lo decían puedan construir, lo hagan, por supuesto. Que no participemos no quiere decir que vamos a impedir. Un abrazo. Otro para vos, muchas gracias.